Saludos, bienvenidos a este video o a esta serie de videos en la que trabajaremos los productos, las actividades de la semana 2 de la ficha mensual, o sea la que tiene el proyecto 1. Y bien, estas actividades serán las siguientes, pero primero, ¿cómo se titula esta semana? Enfermedades del sistema humano, efectos negativos sobre los ecosistemas. Entonces las actividades son: primera actividad y segunda actividad de la semana 2, lectura sobre la nutrición en Ecuador, y estructura un borrador. Ya veremos cómo es esto. Actividad 3, árbol para afianzar positivamente tu imagen y un plato saludable. Actividad 4, medidas preventivas y de buenos hábitos para mantener la salud. Actividad 5, evitar la pérdida de biodiversidad en nuestra localidad. Analiza un caso. Y no podía faltar la sección de inglés como sexta actividad. En este presente video trabajaremos en conjunto las actividades 1 y 2. Y luego en los otros videos trabajaremos la 3, la 4, la 5 y la 6. Así que empecemos. Estamos ahora con la actividad número 1. Para esta actividad, primero, tu ficha pedagógica, tu ficha mensual, te dice que debes leer un texto muy importante, sumamente importante, que te lo he traído aquí en este video. Bueno, es un resumen de ese texto porque si era algo extenso, y para que quepa aquí en la diapositiva, pues he tenido que acortarlo. Y el texto dice lo siguiente: la forma de vida de los ecuatorianos ha cambiado drásticamente con el consumo de productos procesados no nutritivos, cargados de sal, grasa, azúcar y aditivos. Mucha atención a esto. El desarrollo de ciudades donde reinan automóviles, televisiones y computadoras disminuyen el ejercicio, originando que en el país exista desnutrición y sobrepeso. Ojo con estas palabras: desnutrición y sobrepeso. Según la encuesta nacional de salud nutrición, y aquí tenemos en SANUD con mayúsculas, pues dice que el 19,9% de niños de 6 a 11 meses y el 32,6% de niños de 12 a 23 meses son pequeños para su edad. Algo está pasando allí. Luego, 3 de 10 escolares presentan sobrepeso y obesidad. Ojo con estas palabras: sobrepeso y obesidad. Mientras que 2 de 3 personas de 19 a 59 años tienen sobrepeso y obesidad también. Más de la mitad de ecuatorianos de 50 a 59 años presenta el colesterol alto. Ojo con esta palabra también, colesterol alto. Recuerda que este tema trata sobre la nutrición y es importante que recuerdes estas palabras. 3 de 10 adolescentes tienen niveles bajos de colesterol bueno. Recuerda que este texto está en tu ficha pedagógica. Yo aquí te traigo un resumen, así que aprovecha muy bien escuchando lo que te hablo. 1 de 100 personas consume la cantidad adecuada de fibra. Híjole, 1 de cada 100 personas. El 29,2% de personas presenta un consumo excesivo de carbohidratos, arroz, azúcares, pan, etc. Esto es un factor de riesgo para la obesidad y enfermedades cardiovasculares. El 42,3% de indígenas de 0 a 5 años tiene retardo en el crecimiento y un 30% de riesgo de sobrepeso. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir mínimo de 400 gramos de frutas y verduras diarias, es decir, 5 porciones distribuidas a lo largo del día. Nosotros consumimos en promedio 183 gramos. Y por último, el exceso de sal retiene líquidos, eleva la presión arterial, favorece los infartos y la insuficiencia cardíaca. Una vez que ya has escuchado sobre este texto, vamos a la siguiente actividad. Pero si quieres leerlo por tu cuenta, puedes pausar el video y leerlo. Y entonces, ¿qué más tenemos?
Bien, ahora vamos a responder unas preguntas. Estas preguntas están en tu ficha pedagógica. Primer pregunta. ¿Cuáles son algunos de los principales problemas de salud nutricional en el país? O sea, en nuestro querido Ecuador. Para responder esta pregunta, recuerda las palabras claves que te dije al inicio, cuando leí el texto. Se trataba sobre obesidad, sobrepeso, nutrición. Son ideas que yo te doy, tú refínalas al responder esta pregunta. ¿Cuál es el dato que más te llamó la atención de la información expuesta y por qué? Bueno, hubieron muchos datos. A mí me llamó la atención más el del asunto de retardo en el crecimiento. ¿Crees que es importante compartir esta información a los miembros de tu familia o localidad? Y luego contesta, ¿por qué? Ok, aquí tú respondes lo que crees. Yo particularmente sí considero muy importante compartir esto. ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros estemos también o seamos parte de esos datos de las estadísticas. Bueno, en fin, como te digo, tu respuesta debe ser mucho más precisa. ¿Por qué es importante desarrollar investigaciones acerca de la salud nutricional de las personas en el país? Y esta pregunta es sumamente importante porque te dice por qué te habla sobre investigaciones, ¿verdad? Y más adelante desarrollarás algo muy relacionado a las investigaciones, así que contesta esta pregunta muy atento, muy concentrado en lo que haces. Otro asunto más para responder esta pregunta, toma en cuenta que nuestro estado nos brinda salud gratuita. Bueno, si es de calidad o no es de calidad, eso no voy a mencionar aquí, pero el asunto es que nos brinda salud gratuita. Y si nosotros no nos cuidamos bien, si nosotros no llevamos un buen estilo de vida, pues seremos una carga más pesada para el Estado. Bueno, continuando, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, y para saber si estamos nosotros poniendo de nuestra parte para mermar la carga de la salud en el Estado, pues se hacen investigaciones. Ok, le acoto un poco a la pregunta anterior. Siguiente pregunta, ¿cuáles fueron los instrumentos que posiblemente utilizaron en la investigación? Bien, saber cómo se logra saber que una persona está consumiendo más carbohidratos que más fibra, cómo se llega a eso. Seguramente te darás ideas de encuestas, entrevistas, los datos que nosotros damos cuando vamos a un subcentro de salud, etcétera, etcétera. Siguiente pregunta, ¿qué instrumentos utilizarías tú para recabar información sobre la situación nutricional de los miembros de tu hogar y localidad? Anteriormente ya respondí la pregunta anterior y allí ya te di algunos instrumentos que tú podrías utilizar. Con todo, debajo de la descripción del video te dejo otros instrumentos más. Léelos y menciona aquí en tu respuesta cuáles serían los que tú utilizarías. Una vez que ya has leído y has respondido las preguntas, estás listo para la siguiente actividad. Estructura un borrador de... Veamos de qué. Bien, en resumen aquí se te presenta un esquema de investigación y lo que tú tienes que hacer es elaborar un borrador de ese esquema. Primero, identifica una necesidad preguntándote ¿qué quiero saber sobre el tema de nutrición en mi localidad? Podría ser, por ejemplo, los hábitos alimenticios de tu localidad, de mi localidad. Siguiente pregunta. Selecciona de manera súper bien detallada el tema a investigar, es decir, ya especifica el tema. También se le conocería como asunto. Recuerda que el tema agrupa varios asuntos. Si hablas de hábitos alimenticios de tu localidad, tienes que detallar aquí. Por ejemplo, yo pondría porciones de carbohidratos que los habitantes de mi localidad consumen a diario. O puedo hacer un promedio de aquello. Versus porciones de frutas y ensalada que consumen a diario. Luego dice enlista las fuentes de información que te servirán para obtener más información sobre el tema. Bien, ¿qué fuentes de información tú podrías utilizar aquí? ¿Qué podrías enlistar? Pues por ejemplo, entrevistas a los habitantes de la localidad, o sea, lo que
los habitantes de tu localidad son fuente de información. ¿Sabes que también es otra fuente de información? Páginas oficiales como las del GAT parroquial o del municipio de tu localidad, por ejemplo, ¿no? Y así puedes buscar más datos en internet si necesitas comprender algún concepto o algún dato de una organización internacional. Siguiente pregunta: establece un plan de trabajo esquemático o detallado que será aplicado en la localidad para levantar la información requerida. Bien, yo te voy a mostrar aquí un ejemplo de plan de trabajo, pero primero terminemos con este texto. Luego explica la forma en que redactarás la investigación. También te tengo otro ejemplo de esto. Detalla los aspectos que se considerarán para elaborar las conclusiones. Para elaborar las conclusiones, algunos aspectos son, por ejemplo, los que tienes aquí en la primera pregunta. ¿Qué quieres saber sobre el tema de nutrición en tu localidad? Tus conclusiones deben responder también a esta segunda pregunta. Selecciona bien detallado el tema a investigar. ¿Sí? Tus conclusiones deben responder a lo que tú quieres saber de tu localidad en cuanto a nutrición. Entonces, cuando redactes tu conclusión, recuerda responder o colocar parte de la respuesta a la pregunta que ya está planteada aquí. ¿Qué quiero saber sobre el tema de nutrición de mi localidad? Cuenta cómo realizarás la presentación de la investigación y cómo comunicarás las conclusiones. Bien, las presentaciones y cómo vas a comunicar las conclusiones puede ser mediante blog, mediante folletos, mediante audio, mediante videos, infografías, diapositivas, organizadores gráficos, etcétera. Hay un sinfín. Con todo, te adelanto que de cada una de estas cosas te voy a dejar en la descripción del video unos enlaces para que tomes como modelos. Aparte de los ejemplos que te voy a dar ya mismo, ¿no? Otro asunto más: si necesitas ahondar en algo que no te lo he dicho en el video y tampoco está en la descripción del video, entonces dímelo en los comentarios y con gusto elaboraré un video explicándote eso que quieres saber. Mira, aquí tenemos un ejemplo de plan de trabajo, sencillito. La fecha en que realizarás, por ejemplo, la entrevista y a quiénes entrevistarás. Luego la fecha de cuando realizarás un conversatorio y quiénes participarán. La diferencia entre entrevista y conversatorio es que la entrevista la puedes hacer a una persona, tú y esa persona, entrevistador, entrevistado. El conversatorio puede ser tú con varias otras personas, planteando una pregunta y cada persona te dará su opinión. Encuesta. A diferencia de la entrevista, en la que tú haces preguntas para que las personas te respondan el por qué. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona las porciones o las raciones de arroz que come durante el día o de carbohidratos que come durante el día son 2, 3, 4. Y la persona te ha de responder 2. En la encuesta tú le estás dando a la persona la pregunta y las opciones. Es decir, la persona no tiene la oportunidad de explayarse en la respuesta. La persona puede responder sí, puede responder no, puede responder esto de aquí, puede responder esto de acá. O sea, en conclusión, tú le das la pregunta y le das las posibles respuestas a la persona encuestada. Con la entrevista tú le planteas una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué usted come determinadas porciones de carbohidratos durante el día? Y la persona te va a dar su respuesta. Aquí tú le planteas únicamente la pregunta, no le das opción a respuesta, no les das opciones de respuestas. La persona te responderá y se explayará en la respuesta. Te debía también el ejemplo de el esquema que decía: explica la forma en que redactarás la investigación. Mira, aquí te doy una alternativa que dice que empieces primero con el título. Bueno, este es el esquema para redactarlo. El título lo puedes poner al final, pero al presentarlo debe ser lo primero. Título. Luego anotas aquí lo que quieres saber tú. ¿Qué quieres saber tú? Todo esto ya está respondido en las preguntas anteriores.
Luego redactas párrafos o oraciones que digan qué necesidad tienes de saber eso. En otras palabras, tienes que decir el por qué quieres saber aquello. Luego vas a presentar el plan de trabajo, vas a detallar cómo has trabajado, vas a detallar el tiempo, las actividades y también, si los participantes te permiten, anotar el nombre de los participantes, pero bueno, no te compliques. Luego vas a presentar los datos recolectados, claro, de esas entrevistas, conversatorios, encuestas, tienen datos que tú debes procesarlos y los puedes presentar con gráficos estadísticos. Por ejemplo, así. Puede ser que este azul diga o muestre la cantidad de personas o el porcentaje de personas que consumen carbohidratos versus aquellos que consumen qué sé yo, frutas, ensaladas y así sucesivamente. O puedes también presentar esos datos, organizar esos datos en un esquema, en un organizador gráfico. Esto es un organizador gráfico. Aquí podría ser, por ejemplo, carbohidratos más consumidos, arroz, y acá puede ser otro producto, qué sé yo, papas. Y luego aquí se pueden derivar otras ramificaciones. Y bien, estábamos aquí con los datos recolectados pero ya procesados. Aquí vas a presentar esa información y también a dar tus interpretaciones. El porqué de aquello, el porqué de esto otro. Y finalmente presentarás las conclusiones. De esto también ya te había hablado. Las conclusiones deben relacionarse con lo que quieres saber. Y bien, ¿qué más tenemos? Bien, eso de ahí es todo por el momento en cuanto a estructura de un borrador de investigación. Y aquí tenemos un resumen de lo que trata esta actividad 1 y 2 de la semana 2. Recuerda que se llama Lectura sobre la nutrición en Ecuador. Estructura un borrador de investigación. Recuerda que lo primero que debes hacer es analizar el texto que está en tu ficha pedagógica, yo te lo mostré en el video. Segundo, responde las preguntas que también están en tu ficha y yo te las he traído hasta el video. Y finalmente estás listo para elaborar el borrador de una estructura de investigación. Eso es todo por el momento. Y recuerda que puedes suscribirte si no le estás, activa la campanita. Puedes también darle like, deberías darle like, me gustaría tanto. Comparte y asegúrate de que el video se vea de principio a fin, que como ves siempre te muestro algo nuevo. Y también pues no te olvides de comentar en la cajita de comentarios. Si tienes dudas, si no te ha bastado con este video que he hecho, si no te es suficiente con los recursos que te dejo en la descripción del video, entonces pregúntame en los comentarios, pídeme que haga un video explicándote a detalle algo más. Eso es todo por el momento, nos vemos y hasta la próxima. Dios los bendiga.